porque fueron grandes. Hoy nos acompaña Marisa Abad. Hola, Fernando, buenos días. Porque marcaron época. Vamos a compartir unos minutos con Chelo Vivares, Espinete. Porque crearon debate. Padre Apeles, bienvenido. Muchas gracias. Por eso Fernando Álvarez te acerca a los protagonistas del espectáculo y la televisión más añorada de todos los tiempos. Un guiño nostálgico a una época dorada. Porque todos tuvieron un punto de partida. Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo, nuestro punto de partida. Punto de partida, con Fernando Álvarez. Un día más, aquí estamos, en una nueva entrega de Punto de Partida, donde conversamos con personalidades de la historia y del espectáculo y de la televisión de este país. Pocas veces tiene uno la suerte de poder charlar con calma, con personas a las que admira y con las que ni podía imaginar que algún día compartiría unas palabras. No digo conocer porque nos encontramos a kilómetros de distancia, pero de algún modo cuando finalice esta entrevista, nuestro invitado me habrá conocido superficialmente y nosotros habremos profundizado un poco más en el carácter y en la historia de una persona que fue un referente informativo y en el entretenimiento durante varias décadas. Por eso es un honor recibir a otro gran maestro en esta nueva entrega, don Joaquín Arozamena. Bienvenido. Hola, muy buenas. No estamos a kilómetros, la radio y la televisión tienen la ventaja de que uno no está a kilómetros, uno está al lado de quien escucha o quien ve. La televisión se ve en los cuartos de estar, digo yo, bueno, y también en los bares, cuando había menos televisiones y eran más caros, se veía en los bares, pero se ven a una distancia, a la misma distancia que estaríamos en la casa de alguien que nos invitase a café. No estamos a kilómetros. Estoy de acuerdo, estamos los dos sentados uno al lado de otro o uno enfrente de otro charlando tranquilamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, me encuentro a punto de cumplir 50 años de matrimonio con la misma, cosa que en estos tiempos es bastante destacable. Y estoy delante de la pantalla en la que intento apurar los restos que me puedan quedar de buen sentido para escribir alguna cosa no demasiado disparatada. Seguro que serán cosas interesantes y luego hablaremos de eso. Ahora mismo recorro unos premios de tu carrera que me parecen bastante llamativos y bastante importantes. En el año 1971 te concedieron el premio Temas. 10 años después el premio Tepe de Oro y además el premio Víctor de la Serna al mejor periodista del año, y en 2011 el premio de la Asociación de la Prensa de Cantabria. Has sido siempre una persona muy querida. Bueno, por lo que explicas, he sido una persona bastante premiada, pero eso, mira, los premios están bien si traducen cariño de quien te premia, pero realmente quien nos premia a nosotros son las gentes que a esta hora estén escuchándonos. Esos nos están dando, aunque no les conozcamos, aunque no tengamos la suerte de estrecharles la mano o de darles un beso en la mejilla. De verdad, esto no es historia. El premio está ahí, y yo he tenido la fortuna de que me han dado muchos premios encontrándome por la calle con gente que me ha parado y más allá de esa simpleza de autógrafos y esas cosas, pues me ha dicho, ay, cómo me ha gustado tal cosa que dijo uno en su momento. Y de hecho, esta historia de los premios, quizá los que más aprecio fueron los que recibí cuando estudiaba bachillerato. ¿Ah, sí? Sí, en el Instituto Cervantes, Instituto de Enseñanza Pública, que en cierta ocasión era un concurso literario, de redacción de toda España, y me dieron al tercer premio. Y el premio tuvo la ventaja de que lo dieron en el Palacio de los Deportes de Madrid, todo lleno de gentes, y allí con los directivos del Instituto Cervantes, que se sintieron muy orgullosos
y un viaje de fin de curso que se hacía a Portugal, pues yo no podía ir por razones económicas puramente. Mi familia, que era estupenda y ha sido estupenda, pero éramos pobres, pues me dijeron, bueno, vendrás al cronista del viaje a Portugal. Digo, pues no iré porque no, pues vienes. Y entonces el premio en sí era una colección de libros, pero el premio me lo dieron después en el viaje a Portugal. Mi primera salida al extranjero, aunque Portugal no tiene nada de extranjero. ¿Y con ese premio que recibiste en el bachiller descubriste que a ti lo que te gustaba era escribir? Bueno, vamos a ver. He tenido la fortuna de ser hijo de una señora de pueblo que no estudió más que en la escuela del pueblo unos pocos días y que sin haber estudiado más que, bueno, ya digo, en el colegio, en la escuela de pueblo, pero tenía primero afición por comunicar. Cuando escribía cartas, no eran de esas cartas que decían nosotros estamos bien, espero que vosotros también, gracias a Dios, que era el modo tópico de comenzar. No, contaba cosas, daba información siempre. Y además tenía una perfección del lenguaje, del entorno de Cantabria, de Santander. Ella era de un pueblo de allí, magnífica. Oye, perdón, que cuando hablo de las gentes que me dieron sobre todo amor, se me viene a la memoria sobre todo su ausencia, que es... Pero a nosotros nos gusta escuchar historias humanas y creo que lo que estás contando pues tiene un sentimiento detrás que a todos también nos encanta oír. Oye, ¿cómo era aquel niño Joaquín Arozamena? Pues bajito, como ahora. Era bajito, curioso, es decir, yo creo que la herramienta fundamental de un periodista es la curiosidad. Aunque era pequeñito, estaba en el equipo de gimnasia del instituto, jugaba al fútbol, era un defensa derecho levemente leñero, solo levemente porque tampoco el físico me daba para más, y luego en el instituto tuve la fortuna de que me dejaron hacer de todo. Hice teatro en el cual escribía la obra, la dirigía, la representaba y claro, como eran cosas de Navidad o de demás, no te silbaban ni te tiraban tomates, que por otro lado no había, y te aplaudían, con lo cual estaba muy bien. Hice extraordinarios amigos, tuve unos extraordinarios y mal pagados profesores a los que debo lo bueno que haya hecho en la vida, se lo debo a ellos, y de lo malo ya me he encargado yo mismo de hacerlo. ¿Y qué conservas de aquel niño? Pues la estatura, que soy bajito, la estatura y algo que está empezando, una preocupación por ver los lugares en los que viví y no poder ver a las gentes a las que conocí, porque ya han dejado el mundo. Por ejemplo, a la portera de la casa de la calle Cardenal Cisnero, Juana Feria, que en el Chiscón era donde se sentaban los porteros, en sillas de Enea, leía la novela por entregas a un montón de señoras analfabetas que iban allí. No había radio entonces, ni Doroteo Martín, ni los seriales, y la Juana, la novela por entregas que dejaban todos los días, la iba leyendo por las tardes, noches, a un montón, 10, 12 señoras analfabetas. Aquella mujer, que era de un pueblo de Huelva, el Alosno, era admirable y me permitió a mí conocer un elemento literario que ha sido importantísimo en la historia, que ha sido la novela por entregas, que claro, ahora se la desprecia, bueno, ya mucho antes se la desprecia, pero Alejandro Dumas escribía novela por entregas. ¿Y cómo era tu pandilla de amigos? ¿Sigues conservando algún amigo de la infancia? Sí, todavía conservo, no tanto de la primera infancia,
como del bachillerato, y algunos de mis veranos en Reynosa. Reynosa, que eso sí es Cantabria, donde era mi padre y donde también he recibido de todo. O sea, allí en verano me encargaba de la biblioteca del colegio al que iban mis amigos, yo no, pero lo cual me permitía leer a punta pala, que era, porque allí hacía mucho frío, y una bicicleta que, bueno, voy a aburrir con la historia que voy a contar, pero que me la regaló la duquesa de Alba. Pero además fue mi primer gran logro literario. Y me dije yo, hombre, mira por dónde vamos a escribirle una carta a esta señora diciéndole, ahora lo confieso, alguna que otra mentira. Yo le dije que vivía muy lejos del instituto, cosa que era verdad. Recuerdo que iba en tranvía y a mí me vendría muy bien una bicicleta para ir al instituto, cosa que no era verdad, porque a buenas horas me iba a poner yo en bicicleta en Madrid a recorrer aquello. Yo quería la bicicleta para mi verano en Reynosa, donde tenía que alquilarlas a 2,50 pesetas de las de entonces, la hora. Entonces envié la carta y me marché a Reynosa, donde pasaba el verano, y en esto mi padre, acojonado, perdón por la expresión, decía, oye, Quirito, que así me llamaban, que hemos recibido una carta del Palacio de Liria. Y mi padre, que era una extraordinaria persona, pero una persona que había sido un perdedor de la guerra civil y sentía, bueno, claro, como era de los perdedores, dice, pues a ver si aquí me buscan por algo, ¿no? Entonces abre la carta, abre y dice, aquí dicen que nos pasemos por el Palacio de Liria a recoger una bicicleta. Dije, ir, pero oye, esto que digo, nada, vosotros nada, ir, y se presentaron en el Palacio de Liria, donde no le recibió la duquesa, sino un señor que les pasó a unos garajes inmensos donde había varias bicicletas de los hijos de la duquesa, y les dijo, escojan una, y escogió una estupenda, con cambio de piñón y tal, que me mandaron por tren a Reynosa. Y bueno, tuve la oportunidad ya de conocer a Cayetana de Alba y darle las gracias. Ella, por supuesto, no lo recordaba, porque hablaba, claro, de muchos años atrás, pero era una persona simpática, fue apreciada por todos, por los que respetaban la aristocracia y por los que la despreciaban y la combatían. Antes hablábamos de tu afición a las letras y nos comentabas que en tus ratos libres sigues escribiendo. ¿Qué planes te traes ahora entre papeles? Bueno, vamos a ver. Sigo escribiendo más que nada por no perder el pulso de la palabra, ¿no? Pero estoy por un lado con una novela y por otro lado con un libro que lo empecé hace tiempo y en torno a televisión, que se llamaría, ya saben ustedes que se le ha llamado La Caja Tonta, ¿no? Durante mucho tiempo. Y el título del libro sería Lista Caja Tonta, porque la llamada caja tonta se ha convertido en la herramienta transformadora, y digo transformadora, de la vida en todo el mundo donde ha llegado. Ha transformado la relación de las personas, ha transformado la enseñanza, la transmisión de la cultura, y no hablo tan solo de la televisión tal, sino de la pantalla en sí, la pantalla del ordenador, la pantalla del móvil, la pantalla de la tablet. Lo ha hecho quizá en detrimento del libro, que es el instrumento más noble que los hombres
se han dado a sí mismos para avanzar en el entendimiento y en el progreso, pero ahí está. Y además que no da marcha atrás, que ahora mismo, ya no sigo las estadísticas, pero hace unos años se veía, la media que se tenía era que cada ciudadano español veía diariamente 3 horas 25 minutos de televisión. Uh-huh. Y si contamos 8 horas de trabajo, los que lo tenían, 8 horas de sueño, tiempo dedicado a desayunar, comer, cenar y quizá merendar también. El tiempo dedicado a la higiene personal, el tiempo dedicado al desplazamiento de ir y venir de los trabajos o de la compra, nos encontramos en que todo el tiempo libre estaba dedicado a ver televisión y se empezaba uno a explicar por qué había bajado tanto la tasa de natalidad en España. Y en cierto modo, tantas horas de televisión o tantas horas de internet actualmente no están conduciendo un poco a que nos estemos idiotizando como sociedad. Vamos a ver, las cosas no son malas per se, son malas por el uso que se les dé. Un traguito de buen vino de cuando en cuando no pasa nada. Tomarse 1,5 litros diario lleva a la cirrosis y al alcoholismo. Entonces, el problema no está en estas herramientas, el problema está en el uso que hacemos de ella, el uso, el abuso, el entendimiento y demás. Quizá el único problema que veo, y ahora ha habido recientemente, Google ha convocado una reunión, el problema de lo que no sé por qué se llama fake news, cuando toda la vida se le llamó bulos o mentiras. Uh-huh. Pero claro, sobreabundan los bulos y mentiras que están haciendo una realidad paralela a la realidad, que además están impidiendo nuestra capacidad personal, individual, de análisis, de introspección, de preguntarnos por dentro sobre las cosas y darnos nuestra propia respuesta a ver si coincide con la respuesta colectiva. Y estamos en una situación en la que, a ver quién la dice más gorda, la dices, la verdad es que eso muere a las pocas horas de haberlo dicho, pero mientras funciona, pues está provocando que en lugar de vivir unos con otros, uh-huh, estamos cada día más viviendo unos contra otros. Y el problema es que no nos queremos enterar. El problema es que no nos queremos, punto. Ese es el problema. Y en relación a todo esto, ¿cómo ve el nivel cultural del país? Bueno, ahora voy a parecer un abuelo cebolleta, claro, y además uno procede de una determinada cultura, que es la cultura del libro, la cultura del diálogo con el profesor, ¿se entiende? Y con el entorno, la cultura de la palabra, que además entronca incluso con la religión. En principio fue el verbo. Bien, y uno procede de esa cultura, y a lo mejor lo que no coincide con esa cultura uno lo encuentra mal. Ciertamente, ya no tengo ningún miedo a pronunciarme, creo que estamos, en el mejor de los casos, en una metamorfosis, en el peor, en una desaparición de los buenos valores culturales. Yo a este respecto recuerdo, y me vuelvo a la televisión, lo que el hombre que mejor televisión ha hecho en España, que ahora está bastante enfermo, Chicho Ibáñez Serrador. Uh-huh. Un maestro. Sí, un maestro de todo, que además hacía de todo, escribía, dirigía, su padre interpretaba y él también un poco. Dijo, cuando hubo cada vez más ofertas de televisión, y dijo,
dice, está muy bien que haya más caballos en la carrera, pero por favor que no corran todos hacia abajo. El problema es que hemos puesto las cuestas demasiado empinadas, en el mal sentido, ¿no? No, es que, vamos a ver, para las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo me las subo. No, las cuestas no existen, lo que existe es la vida. Y la vida, lo que sí quizá es que hemos perdido el sentido de la obra bien hecha, que decía que el todo pasará menos tu obra bien hecha. Ahora todo pasa, esté bien hecho o mal hecho, y todo pasa muy rápido. Y hemos recobrado lo que nunca se abandonó, que es la codicia por la pasta, punto. Eso ya lo escribía Quevedo, ¿no? Y en este contexto de que estamos hablando, hoy en día sería impensable una tertulia en televisión como las de antes, con la profundidad y los protagonistas de antes. Vamos a ver, perro no come perro, y no voy a decir ni mu contra mis compañeros, pero lo que no se puede, creo yo, por el buen entendimiento de las cosas, es que los tertulianos, y no pongo ni nombres ni apellidos, sean como el maestro Ciruela, que hablaba, que no sabía leer y puso escuela. Es decir, que hablan de todo. O sea, yo creo que ni Dios Padre tiene tanto entendimiento de las cosas. Da igual de lo que plantees, ya sea de política, de economía, de física, de química, de matemáticas o de medicina. Se pronuncian sobre casi todo. Y eso, aunque tengo ya alguna información, cada vez las tertulias tienen menos credibilidad y menos influencia. Es decir, y están derivando, sobre todo las que tienen un mayor contenido político, en que solo las ven aquellos que ya previamente creen en lo que les van a decir. Es decir, que lo que esperan es confirmación, no elementos para un análisis crítico personal. Y además da la impresión de que estas tertulias han perdido profundidad en beneficio de un puro espectáculo. Sí, hombre, vamos a ver, espectáculo lo es todo, ¿eh? O sea, una conferencia majestática de un premio Nobel es también un espectáculo. Yo recuerdo haber asistido a una conferencia de un presidente norteamericano, ya expresidente, que bueno, dio un espectáculo y tenía 3 pantallas de televisión ocultas por plantas, en las cuales iba leyendo lo que contaba, pero como había sido actor, me refiero obviamente al señor Ronald Reagan. Entonces, espectáculo es todo. Pero da la impresión de que se ha banalizado el producto y únicamente interesa el beneficio económico y el beneficio de tener cuantos más oyentes para ingresar dinero. Al final, para ingresar publicidad. Para ingresar publicidad, efectivamente. Sí, este es el asunto. Ahora bien, lo que pasa es que también la publicidad o los anunciantes, que en un tiempo, cuando había menos señales de televisión, les parecía bien cualquier cosa, ahora ya, si se fijan ustedes, en televisión ya no se anuncia apenas, en las televisiones, no se anuncian apenas los llamados productos caros o de lujo. ¿Por qué? Pues porque se ha banalizado todo. Lo que creo que habría que pensar por parte de quienes hacen o hacemos medios es cómo en cierto modo están perdiendo influencia social. Yo voy ahora a asuntos meramente políticos recientes, pero si recuerdan ustedes, cuando hubo campaña electoral en Estados Unidos, todos los medios, incluidos los españoles, pero los norteamericanos, los grandes, el New York Times, el Washington Post y demás, decían que el señor Trump, que a mí me parece una especie de payaso loco, pero el señor Trump, si tenía el 10%, que no se iba a comer una rosca, y ha acabado de presidente.
Después de eso, cuando llegaron las elecciones de Brasil, que el señor Bolsonaro no iba a hacer nada. Bueno, pues el señor Bolsonaro se ha convertido en presidente. En España, en Andalucía, los de Vox, vamos, nada, no iban a rascar bola. Y entraron en el Parlamento andaluz con 400.000 votos. Pese a que en los tres casos, Trump, Bolsonaro y Vox, los medios, todos nosotros, los pusimos literalmente a parir y además, bueno, no solo con meras descalificaciones verbales, sino con análisis de sus programas y demás. Y entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que quizá los ciudadanos ya no se sienten tan influidos o tan obedientes a lo que les dicen los medios de comunicación. Estoy haciendo algo quizá alarmante, pero yo a los hechos me remito. Da la impresión de que a estos políticos y sobre todo los movimientos populistas muchas veces la campaña se la hacen los propios medios, dándoles publicidad. Claro, eso por supuesto, pero eso es antiquísimo, aquel que decía que hablen de nosotros aunque sea mal. Claro, bueno, dediquémonos a hablar mal de alguien y lo hacemos famoso hablando mal de él. Otra cosa es que igual se queda en eso, ¿no? Pero es verdad, aunque también eso viene a otro mal de nuestro tiempo. Vamos a ver, esto ahora hago una pregunta a usted y a los oyentes. Si votaron en las últimas elecciones generales, ¿quién era el número 3 de la lista que ustedes votaron? Pues posiblemente nadie ni se acuerda. Ni se interesan por eso. Pero es que eso es lo terrible. Y además, segunda pregunta, además de quién era el número 3, ¿qué decía el programa que ustedes votaron? Eso mismo se lo preguntaba yo a una persona que ahora simpatiza por un determinado partido. Yo, ¿tú te has leído el programa? Pues no. Y la gente vota alegremente. Quizá es una falta de educación democrática. No, una falta de interés por el mundo que nos rodea. Y la gente, ese voto no es votar alegremente, sino votar tristemente. Tristemente porque luego, claro, aquellos en los cuales depositamos nuestra voluntad para el poder, ejercen el poder, porque para eso les hemos votado. Yo no sé si ustedes han visto una de estas presentaciones audiovisuales en las cuales se ve que muere un señor político y que va al purgatorio y le dicen, bueno, vamos a ver, usted es político y tal, y entonces le vamos a dar a elegir entre el infierno y el cielo. Entonces baja al infierno y aparecen unas diablesas en unos bikinis espectaculares y demás, y luego va al cielo, y en el cielo unos angelitos tocando la flauta y demás, y unos pajaritos volando y demás, y entonces le dicen, bueno, ¿qué prefieres? Bueno, está claro, con lo que he visto, el infierno. Y se va al infierno, y llega al infierno, y está la gente torturándose ahí en fuego y tal. Y dice, bueno, le pregunta al diablo de turno, ¿pero esto qué es? Yo estuve aquí hace poco, ¿qué pasa? Dice, no. Dice, es que antes estábamos en campaña. Dice, ahora ya nos has votado. ¿Y cómo ves el contexto actual, el contexto político en España? Pues vamos a ver, confuso. Y además con la preocupación fundamental que es sencillamente salir adelante las familias todos los días, que la gente joven encuentre trabajo y por tanto futuro, y sin respuestas claras, más allá del voluntarismo
por parte de nadie. Y yo creo que esto ya ha conducido y está conduciendo a una fragmentación y a una perpetuación de lo peor, que es la bronca continua. El que no tiene el poder, al que lo tiene le dice tonto, y el que lo tiene, al que no lo tiene, dice más tonto eres tú, y como decían también en el pueblo de mi madre, ¿a quién llamará puta a las zapatones? Que decían, pues claro, es que en esas estamos. O sea, ahora parece que lo único que importa de la corrupción es poder encontrar corrupción en el otro, tal. Pero no importa si te has llevado por delante tantos picos de millones de euros, con lo que eso significan de millones de días sin trabajo para millones de gentes jóvenes, o millones de días sin comer bien para millones de ciudadanos de miles de países que están lejos de la medio sociedad del bienestar en la que estamos nosotros. Y porque incluso las llamadas organizaciones asistenciales funcionan sobre todo para asistirse a sí mismas. Bueno, no se trata de hacer una entrevista política, pero sí que hay un acontecimiento que tenemos que hablar inexcusablemente, porque hace unos días se cumplieron 38 años de un acontecimiento histórico en el que usted, sin querer, también fue protagonista, y fue el golpe del 23F. Bueno, ¿Cómo le pilló aquel acontecimiento? No, vamos a ver, yo tengo sobre eso un dolor tremendo. Cuente. 23 de febrero de 1985. Día oscuro, y yo dirigía el telediario de la segunda cadena. Era votación de investidura, entro en el despacho del director de informativos de la segunda cadena, Juan Rodríguez Ruiz, que en paz descanse, y está a la pantalla porque la grabación de lo que estaba ocurriendo no se veía más que en unos pocos sitios, en control central y en los despachos de los directivos. No lo estaba viendo España, ¿eh? Y viéndolo con él, entro y digo, a ver cuándo terminan esto, jolín, que tenemos que montar para entrar. Telediario entraba a las 8 menos cuarto. Y entonces de repente vemos, ¡pum, pum, pum! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo todo el mundo! Se echa al suelo todo el mundo, menos 3, porque los padres de la patria mascaron moqueta menos 3. 3 valientes. 3 valientes que fueron los que representaron la dignidad de todos nosotros, que eran Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Y además Gutiérrez Mellado se adelantó y frente a Tejero, que tenía una pistola que le apuntaba, y si alguno de ustedes alguna vez, espero que no, y que nunca lo que nunca lo tengan, ha tenido delante el cañón de una pistola a medio metro de su pecho, debe ser una situación tremenda. Gutiérrez Mellado se adelanta y recuerdo que decíamos que lo mata, golpea la pistola, la aparta y se vuelve a mirar a los padres de la patria, que estaban mascando moqueta, y avanza hacia el escaño. El Tejero, que era 20 años o más joven que Gutiérrez Mellado, intenta tirarle al suelo, cogiéndole por detrás, pero Gutiérrez Mellado, con valor, coraje y dignidad, se resiste y se sienta. Bien, seguimos viendo aquello, que dura la grabación 25 minutos. Van volviendo a sentarse los padres de la patria, entra el capitán Muñecas, que dice, no pasa nada, esperen
que venga la autoridad competente militar, por supuesto, que dirá lo que hay que hacer. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Y a los 27 minutos, 27 más o menos, uno de los guardias civiles ocupantes sube la escalera y se dirige a la única cámara que está grabando, la golpea con el cedme, rompe la cámara y se interrumpe la grabación. Bien, en Televisión Española nos encontramos con que teníamos el primer informativo, era el nuestro. Uh-huh. Y no recibí instrucciones de nadie, ni consejo, ni apoyo, ni respaldo. Y entro en el estudio. Y cuando entro en el estudio y me siento, estaba sentado en una mesa en V, tenía a mi derecha a Isabel Tenaille, a la que recordarán ustedes, persona encantadora, y a mi izquierda a Manolo Portillo, al que seguramente no recordarán, pero también magnífica persona. Y poco antes de empezar me dicen desde control: oye, Joaquín, lo que cuentes de esto, te vamos a conectar también con la primera. Y un momento antes de empezar, entra el subdirector del programa, de la redacción de noche, y me dice: Joaco, ya están aquí. Obviamente se refería a los militares, a Fuerzas Armadas. Y recuerdo que como estaba en el vértice de la V mirando a la cámara, le dije a Isabel Tenaille y a Manolo Portillo: oye, si entran mientras estoy hablando, me dais una patada por aquí debajo, digo, y ya veré lo que hago. Y entonces empezamos y conté lo que se sabía, que habían entrado en el Congreso de los Diputados, que en Valencia Milán del Bosch había puesto la ley marcial y habían sacado tanques en las calles de Valencia y que ya se sabía lo que pasaba. Hablé unos 2 minutos de eso y luego seguimos. Bien, cuando salí, estaban por allí, no hubo ningún otro informativo. ¿Usted fue el primero en informar? El primero y el único que contó aquello con determinadas glándulas a la altura de la garganta y los militares allí, que no entraron en el estudio. Pero la pregunta que me hago, que he hecho y que nadie me contestó es: ¿por qué en el minuto 27 rompen la única cámara que está transmitiendo? Porque Pepe Marín, el realizador que estaba en la unidad móvil en el Congreso, tuvo la habilidad de apagar el Tallinn. El Tallinn es el piloto rojo, que apagar el Tallinn, con lo cual no parecía que las cámaras estuviesen. Y en los monitores que tenía la unidad móvil, que entraron los guardias civiles, los apagó también, pero mantuvo abierta la línea con Prado del Rey. Y en Prado del Rey solo lo estaban viendo, no llega ni a 100 personas, mucho menos. Los de control central, los del director general, Fernando Castedo, y los directores de informativos, nadie más, ¿no? Entonces, ¿quién llamó a los golpistas o alguien que tenía acceso a los golpistas y les dijo algo así como, y perdón por la expresión, pero está admitida en la academia la palabra, gilipollas, que os están grabando? Porque fue directamente y con verdadera ira a romper aquella cámara a los 27 minutos, que si empezamos a echar cuentas,
es el tiempo que quien fuese llamó a quien fuese, y ese quien fuese llamó a los golpistas y les dijo eso. ¿Quién de los pocos que estaban viendo aquello televisión lo hizo? Lo he dicho por activa y por pasiva, lo he preguntado, nadie me dijo nada, y pasado el tiempo un directivo dice, eso nadie de televisión llamó, y a ese directivo yo no me había dirigido, con lo cual es excusatio non petita accusatio manifesta, que decía el clásico, porque ya no hubo telediario de las 9. Ajá. Ya no hubo, hasta que no tuvimos noticia de que el rey había grabado el mensaje en 2 cámaras, porque fueron al Palacio de la Zarzuela 2 equipos por 2 caminos diferentes, uno por la carretera del Pardo y otro por arriba, por Torrelodones, claro, con la intención de si venir también por 2 caminos diferentes a televisión, por si a uno lo paraban, para que alguno llegase. Y entonces se grabó el mensaje del rey en paralelo, llegó las cámaras Pedro Requicia y se emitió a las 10 y pico. Y solo fue entonces cuando se dieron informativos. Hasta ese momento, los únicos que nos jugamos el bigote, menos Isabel Tenelle, que no lo tenía, eran los que dimos la cara. Tan es así que gente de bien, de producción, me dijo, Joaquín, no te vayas ahora a casa, te vamos a montar en un coche de producción y vamos a estar dando vueltas a ver cómo evoluciona esto y a ver dónde va, porque claro, dicen, la radio es una voz, pero un bigote es un bigote. Se habla mucho de la radio de los transistores, pero ¿a usted se le ha reconocido lo suficiente como haber sido no solo no se ha reconocido, sino que se me ha, con perdón de la expresión, y no me gusta decir esto, no me gusta ir de víctima, pero se me ha ninguneado, se ha ignorado esto, se ha ignorado, se han contado historias de reuniones allí en las que se dijo, ahora nos mandarán a todos a la Plaza de Toros, pero ¿qué leches? Si no hubo esas reuniones para nada, y se ha ignorado que quien, no me refiero a mí solo, sino a todo el equipo de la segunda, fue quien mantuvo la dignidad de Televisión Española, porque fue quien no se plegó a lo que los golpistas querían. ¿Y por qué cree que se le han ninguneado? ¿Han querido...? No, yo no pretendo hacer juicios de intenciones, pero sobre cualquier acontecimiento, el que quieras, y sobre todo alguno tan importante y tan decisivo para la vida española, surgen héroes de esos que dice, sujetarme que lo mato, y después dicen, no, porque me sujetaron, que si no lo mato. Pues algo de eso hay. Otra cosa, yo no hice otra cosa más que cumplir con mi obligación. Asustado, con miedo, con todo lo que quiera, pero cumplí con la obligación y mantuve, como digo, la dignidad de Televisión Española. Pues creo que es justo reivindicar su papel y su protagonismo. No, a estas alturas ya uno. Pero al César lo que es del César, ¿no? Bueno, sí, a César te recuerdo que Bruto y Metalocimber y algunos otros lo apuñalaron, y solo Marco Antonio, con el cadáver de César encima, o al menos en el Julio César que escribió Shakespeare, es el que reivindica el cadáver. Yo todavía no soy cadáver, pero estoy en camino de ello. ¿Y se nos ha contado todo del golpe de Estado o todavía hay sombras que no han visto la luz? Yo creo que hay sombras. Yo creo que hay sombras, porque esto que acabo de contar es una sombra. Es una sombra porque nos tenemos que dar cuenta que es la primera vez que una televisión, toma un golpe de Estado en directo. Y que creo que gracias a esa grabación, la historia del golpe se contó con... Si no llega a existir esas imágenes, que hubiésemos contado o hubiesen contado al día
al día siguiente. ¿El golpe de Estado puede tener un guión escrito? Hombre, tanto como eso no, porque si tenía un guión escrito, estaba muy mal escrito el guión. Era un guión pésimo. Lo que sí es cierto es que se produjeron una serie de acontecimientos singulares. Por ejemplo, porque yo me fui con muchos otros colegas al Hotel Palace, que está enfrente del Congreso de los Diputados. Y allí estábamos, a ver qué pasaba. Y en un determinado momento aparecieron unas furgonetas de policía militar. Y dijimos, bueno, estos que van a sacar a los golpistas. Y lo que hicieron fue incorporarse a los golpistas, ¿no? Bien, pero no creo que eso estuviese en ningún guión. Quizá podía estar regularmente en el guión, y no quiero con esto deslizar nada contra la persona de Alfonso Armada, en virtud de que parece que Alfonso Armada llamó a Zarzuela y a Sabino Fernández Campos le dijo que iba a ir ahí, y Sabino le dijo que ni hablar. Y Sabino fue uno de los que mantuvo la dignidad de la jefatura del Estado y por tanto del Estado enfrente. Y yo creo que guión no había, porque todos temimos. Hubo un momento en la noche en el que los golpistas sacaron del hemiciclo y llevaron a una sala a Adolfo Suárez, Manuel Fraga Iribarne, Santiago Carrillo y Felipe González, que eran los líderes de los partidos políticos con más. Y temimos todos que quizá los cadáveres de Carrillo y de Felipe González los tirasen por las ventanas, porque España estaba en vilo, pero los partidos políticos tampoco salían a la calle. Pero si llegan a hacer eso los golpistas, indudablemente el Partido Comunista y el Partido Socialista habrían salido a la calle, lo cual habría dado oportunidad a los golpistas de poner en marcha los tanques y demás para mantener el orden público y la paz. Uh-huh. Afortunadamente eso no pasó, con lo cual creo que todo fue afortunadamente una chapuza dramática, triste, pero chapuza. Y casi 40 años después, cuando usted reflexiona sobre todos esos acontecimientos, ¿para qué sirvió el 23F? ¿Ha servido para fortalecer más la democracia o no? Vamos a ver. No lo sé si sirvió para algo. Sirvió para que hubiese un proceso, para que la justicia se manifestase de una manera clara y eficaz. Sirvió para reforzar la figura del jefe del Estado. Sirvió también para que Televisión Española demostrase, porque tenía la grabación y se emitió, que había servido para algo más que para emitir los teleñecos y vamos a la cama. Sirvió para que españoles que miraban de reojo al vecino ya no lo mirasen tan de reojo. Yo creo que sirvió para un entendimiento entre nosotros que yo creo que se ha vuelto a deteriorar. Por ejemplo, sirvió, y ahora que tenemos los temas catalanes tan presentes, sirvió para que el capitán general de Cataluña llamase al señor Jordi Pujol y le dijese que estaba a las órdenes del poder civil y dispuesto a parar en la frontera entre Cataluña y Valencia, porque donde Milán del Bosch había sacado los tanques a la calle. Uh-huh. Sirvió para que el jefe del Estado hablase con Pujol y le dijese tranquilo Jordi, tranquilo, y para que Pujol dijese sí, por supuesto. Entonces sirvió para que Valéry Giscard d'Estaing y otros dirigentes europeos también se pusiesen al lado del sistema español, de la democracia española. Ahora bien,
Esto es quizá como las reacciones de las vacunas, que te dan fiebre y a veces te pones muy malo, pero bueno, yo creo que esta fue una especie de vacuna. Estamos charlando con uno de los hitos de la televisión de este país, con el maestro Joaquín Arozamena. Llevamos muchos minutos hablando y me quedan un montón de preguntas por hacerle. Tampoco quiero alargar mucho la historia ni quiero molestarle, pero sí que le quiero proponer que continuemos otra entrevista otro día. No sé si usted está por la labor. Yo a las órdenes de los oyentes. Pues como la conversación... Y de usted, que es el jefe del negociado. Pues maestro Joaquín Arozamena, le voy a emplazar para una segunda parte de esta entrevista que es tan interesante y una conversación tan agradable que seguramente a los oyentes que nos acompañan querrán que continuemos durante unos minutos más. ¿Le parece? A los oyentes les mando un abrazo electrónico con la esperanza de que si nos vemos por la calle me dejen hacer el abrazo electrónico, un abrazo físico. Pues seguro. Le volveré a llamar y volveremos a hacer una segunda parte de entrevista para charlar con usted, porque siempre es una alegría volver a oírle y ojalá le veamos muy pronto otra vez en algún medio, aunque sea colaborando puntualmente. Vale, saludos. Saludos. Joaquín Arozamena, maestro y figura. Volveremos con él muy pronto, aquí, en Punto de Partida. Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo, nuestro punto de partida. Punto de Partida, con Fernando Álvarez.